Luis Fortunato Iglesias nace el 28 de junio de 1915 en Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires. Era hijo de inmigrantes españoles, su madre era analfabeta y su padre era un herrero. Se lo podría caracterizar como un hombre justo e humanista que dedicó su vida a la pedagogía. En 1935, con 20 años, recibe el título de maestro otorgado por la Escuela Normal de Lomas de Zamora y comienza sus primeros pasos como docente en el grupo de primaria. Iglesias reconoce que tuvo dos grandes inspiraciones. Por un lado, una docente con la cual compartió trabajo en escuela, la cual era de carácter combativo y creador y que le brindó muchas herramientas. Y por otro lado, fue el contacto con los estudiantes y con su entorno social. De hecho, él explicó muchísimas veces que sus mejoras en sus enseñanzas y lo que ha guiado sus enseñanzas fue encontrar la mejor manera de acompañar los caminos que recorrían estos niños en pos de sus aprendizajes. Yo nací maestro y escritor es una de las frases más conocidas del maestro Iglesias porque se dedicó a la escritura de los libros. A partir de ellos, lo que buscaba fue reflexionar consigo mismo y con el otro sobre sus quehaceres diarios, sobre sus errores, sobre sus aciertos, sobre sus elecciones, sobre sus aprendizajes como docente, inclusive sobre aquellos hechos que le brindaban alegría en la vida diaria y poder ir construyendo con un otro e ir dejando una huella respecto de lo que es la educación. Entre sus numerosas publicaciones destacamos La Escuela Rural Unitaria, de 1957, Didáctica de la Libre Expresión, de 1980, y Aprendizaje Vivencial de la Lectura y Escritura, de 1987. Dado que era un profundo y un inquieto lector, le empieza a destacarse rápidamente dentro de la escuela y las autoridades le piden que por favor prepare un discurso para un 25 de mayo. La realidad es que esta oportunidad le genera mucho fervor y produce un discurso muy motivador, que genera mucho movimiento en las personas, y no gustó tanto a las autoridades, que eran más bien conservadoras, y fue una decisión a modo de castigo enviarlo a una escuela rural para que organizara su pensamiento. La transferencia del maestro a la escuela rural número 11 Tristán Suárez, lejos de ser una actitud que aquietara su pensamiento o su comportarse, realmente fue una llama que motivó nuevos pensamientos. De hecho, el maestro pudo identificar que al estar en contacto con la dura realidad rural, la realidad se confrontaba con las teorías de filósofos y pensadores que se exponían en los libros. Este valiente maestro convirtió el castigo que había sido dado por un gobierno conservador en una posibilidad de aprendizaje educativo igualitario para todos, dado que al llegar a la escuela rural se encontró con que era el docente de todos los niños, desde primero hasta sexto. Creyendo en las posibilidades de todos y de cada uno de los chicos, inventó diferentes estrategias para alentar el aprendizaje, con autonomía, arte, solidaridad, alegría y amor. Realmente su escuela contaba con muy pocos elementos para la enseñanza. Luis era el maestro único de una escuela rural, por lo tanto sus alumnos se caracterizaban por ayudar en las quehaceres familiares. Solían levantarse muy temprano, ayudar en el tambo o trabajar como bolleros, y luego asistían más tarde por la escuela. Eso implicaba un gran labor de su parte para implicarlos en el acto de aprender, para que el aprendizaje sea realmente grato y un momento de disfrute. Así, este maestro entra en contacto con los niños y sus vidas en el contexto rural, con la voluntad intacta y con la principal motivación de guiarlos a aprender a pensar y crecer como personas útiles a sí mismas y a la sociedad. En términos del maestro, la escuela era aula, taller y comunidad. La idea era llamar la atención permanente de los chicos, como si fuera un imán. Si la escuela aburre, no sirve. Si no enseña a pensar, tampoco. Algunas veces los estudiantes más grandes le enseñaban a los más pequeños a través de guiones didácticos. Y luego ellos iban completando las fichas de aprendizaje en función de los conocimientos que iban adquiriendo. Estas fichas en realidad eran creadas por el maestro una por una y para cada niño en particular. No era una cuestión generalizada, sino que era un trabajo muy puntual y muy minucioso. Los chicos tenían un cuaderno de pensamientos propios en los que escribían frases sobre ellos mismos, sobre sus vidas, sus temores, sus aventuras, sus emociones, y las acompañaban con dibujos y acuarelas.
el arte de los niños estaba presente siempre. Para Iglesias, incluso la escritura era un dibujo más. En 1971 comenzó a dirigir el periódico, el diario La Educación Popular, que se hizo muy importante a nivel Latinoamérica, ya que contaba con grandes pedagogos de renombre. Y en 1962 fue encarcelado en Caseros, dado que sus palabras solían generar mucha agitación pedagógica, por lo cual, dado el contexto que existía en ese momento, se consideró necesario tenerlo quieto. Sin embargo, cuando estuvo preso, siguió produciendo. De hecho, escribió un texto denominado Los tanques y la pedagogía, refiriéndose al momento específico que estaba viviendo el país como un contexto social. Luis Iglesias fue y es un hombre de su época, profundamente arraigado a su contexto. Y es ese mismo arraigo la clave que dota de sentido, alternativo, transgresor y superador a su práctica. Su recorrido y propuesta fue de absoluta confianza en las posibilidades de la escuela y particularmente del valor liberador otorgado a la literatura y a la escritura, valoración que se traduce en la asunción del desafío de la enseñanza de los niños que provienen del ámbito rural. El mayor legado que dejó Iglesias fue su férreo compromiso con la enseñanza en los sectores más desfavorecidos, entendiendo que esta práctica, más allá de la enseñanza en sí, es una acción política y una acción social, la cual debe ser defendida. Iglesias fue distinguido en muchas ocasiones. En 1986 obtuvo el premio Konex de Platino de Humanidades, Educación Maestros, y en 1996 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por el Honorable Consejo Deliberante.